Me considero una persona dinámica, la cual siempre está apoyando a las personas en cualquier momento que ellos necesiten, ¿no? Hablar con la gente, unir a la gente, también explicar, ¿no?, sobre cosas que sé y algunos no saben. Tengo diferentes roles también que asumir tanto en mi comunidad, en lo que es la organización y en el colegio. Muy buenas tardes a toda la población carapareña, muy buenas tardes tengan ustedes a través de la radio. Mi mamá empezó como brubicha, y brubicha significa ser una persona superior, una autoridad. Más que todo hablamos de la cultura guaraní. Los pueblos indígenas tienen el derecho Y también que desde niña me llevaba a reuniones, asambleas, marchas, protestas, bloqueos. Así que normalmente mi vida ha sido basada en lo que es la organización, que es Asamblea del Pueblo Guaraní. He empezado, como les digo, sin saber nada también, y a mis 11, 12 años he asumido el cargo ya en mi comunidad como responsable de género. Como mujeres tenemos que aprender a trabajar y sembrar y tener su tierra o su potrero para sembrar, para alimentación de nuestros hijos, ¿no? Cuando mi madre entró como brubicha, y siempre había el problema que era el maltrato hacia la mujer. Todas las cosas tenemos derecho de reclamar también, ¿no? No tenemos que tener miedo, y porque muchas veces, no puedo hablar, dice uno, no tenemos miedo, pero no tenemos que tener miedo. Hemos decidido ayudar a las mujeres, tratar de que las mujeres hablen, y mi mamá fue un pilar fundamental, cual ha tratado de hacer conocer mediante capacitaciones, talleres, traer a las mujeres, juntarlas y hacerles conocer cuáles son sus derechos. Caraparecia tiene una gran diversidad de lo que también había aves y todo eso, pero lo que nos afectó fue que empezaron a explotar estos centros también de petróleo y gas, contaminación no solo en agua, sino también en suelo. Se han perdido muchas plantas, especies de plantas, también especies de animales. Están contaminando el aire, están contaminando la tierra. La tierra ya no es apta para sembrar. Incluso para ustedes, digamos, si quieren plantar una flor, si ese suelo está contaminado, no va a salir. Según a los antepasados, esto era territorio guaraní. Hemos pasado de ser dueños a ser inquilinos ahora. Como ven, ahorita vivimos a la orilla del río. Nos han botado a la orilla, y este barrio es puro de guaraní. Discriminación normalmente se ha visto desde siempre acá en nuestro lugar. O sea, ya hay una ley, ¿no?, contra eso, incluso sanciones, pero se continúa viendo eso en los colegios, y ese problema viene desde la casa, porque los hijos son obviamente el reflejo de los padres. Normalmente los jóvenes tienen vergüenza de decir, ¿no?, soy guaraní o pertenezco a la cultura del guaraní. Estoy tratando de que no piensen así los jóvenes, sino que digan, estoy orgulloso, sí soy guaraní, o sí soy puña y estoy orgulloso. Yo como joven guaraní y también como mujer, siempre lo que he querido lograr es tratar que los jóvenes surjan, que conozcan sus derechos, sus deberes, cuáles son los derechos de los pueblos indígenas, y también que sepan, que se informen de la cultura guaraní. Porque muchas veces los mayores están haciendo perder la cultura por no transferir ese conocimiento a los jóvenes. Mi objetivo que tengo es tratar que la cultura guaraní no se pierda.